Profe, plantea la pregunta. ¿Yo? Sí, Ok, listo. Entonces dice, ¿cuál de las dos tenemos dos? la, Déjame ver. la que aparece en la negrita. ¿Cuántas repeticiones se deben hacer para hipertrofia y cuántas para fuerza? Uy, esa pregunta me encanta. Eh, yo tengo yo tengo un problema que es un... Mira, Paula, yo soy una persona muy difícil porque eh, yo siempre digo a mis alumnos que soy inaguantable porque lo miro todo mucho, lo analizo todo mucho y tiene que ser algún tipo de trastorno que tengo. Y cuando me haces la pregunta, eh, yo me... Claro, yo entiendo lo que quieres decir, ¿no? Pero fíjate, dice, para hipertrofia y para fuerza. Eh, vamos a ver. eh, la hipertrofia no es nada más que una adaptación. Es decir, la hipertrofia no es nada más que cambia el área, aumentas el área de sección transversal de un músculo. Es decir, la fuerza, eh, claro, la fuerza significaría que tú eres capaz de aplicar más fuerza, más newtons a una resistencia, a una misma resistencia. Eso es ganar fuerza. Y eso implica una serie de adaptaciones, entre las cuales también está la hipertrofia. La hipertrofia también sirve para aumentar fuerza. Entonces, la pregunta la entiendo, la voy a responder como me la has hecho, pero es un poco shock, es un shock, ¿no? Mira, para ganar fuerza hay dos cuestiones que son muy importantes. La primera es que la resistencia que tú venzas tiene que ser superior aproximadamente a un 30% de tu capacidad máxima. ¿Por qué un 30%? Porque cuando una persona tiene menos de un 30% de capacidad máxima, es una persona que tiene ya fragilidad, es frágil, tiene una disminución de la capacidad funcional. Cuando una persona es frágil, tendrías que aplicar una resistencia menor del 30%. Pero si una persona es normal, es una persona que no tiene patologías y que es activa, la intensidad mínima tiene que ser un 30%. A partir de ahí, con esa intensidad solo, con esa intensidad del 30%, 30, 40%, tú, todos los que estamos aquí y todas las personas pueden mejorar. Con dos condiciones muy importantes. Uno, que cada repetición se haga a la mayor velocidad posible. Es decir, que si tú haces una patada de glúteo, o sea, haces una extensión de cadera y rodilla, o si haces un press banca, lo hagas cada repetición a la mayor velocidad posible. La segunda sería que eh, no pierdas más de un 30, 20 o 30% de velocidad en la serie. ¿Y eso qué significa en repeticiones? Significaría no hacer nunca más de la mitad de las repeticiones que puedas hacer. Es decir, si yo puedo hacer con un peso 12, no hacer más de 6 y en ningún caso hacer más de 8. Por lo tanto, para ganar fuerza habría que hacer entre 2 y 8 repeticiones, de 2 y 8 repeticiones, eh, y nunca pasar de la mitad. Es decir, que si hago 8, como mucho, estoy diciendo ya una barbaridad, que sean con un peso que pueda hacer 16. Me tendría que dejar como 8 sin hacer. Si hago 4, yo podría hacer un 4 con un peso que pueda hacer 8 que podría hacer 8. Me dejo 4 por hacer. Siempre tiene que haber, tengo que hacer la mitad de las repeticiones posibles. ¿Por qué digo la mitad? La mitad de las repeticiones posibles, no sé si me he explicado bien en esto. Sí, ¿Se me sí, ha entendido? se está entendiendo, sí. Sí, sí, sí. Cuando uno pasa de la mitad de repeticiones, se ha observado en los estudios que eh, se produce un aumento del grado de fatiga. La fatiga se va produciendo, pero no es marcada. No hay una gran activación de la glucólisis, ni hay eh, un gran estrés sobre el mecanismo de los fosfágenos, de manera que se active una vía de urgencia y se aumente el amonio en sangre. Entonces, cuando pasamos de la mitad de repeticiones, hay un gran aumento de amonio en sangre, hay un aumento de lactato, hay un montón de situaciones
que provocan que se entre en un estado de estrés, de alto estrés, y por tanto eso hace que de alguna manera se deteriore, se mitigue las adaptaciones en fuerza. Al contrario, si yo quiero hipertrofia. Si quiero hipertrofia, tengo que superar esa mitad de repeticiones. Tengo que pasar esa mitad de repeticiones. Es decir, que para ganar fuerza tendría que no hacer más de la mitad y para ganar hipertrofia tendría que hacer más de la mitad. Las últimas revisiones, sobre todo el grupo de Gizig, de Schoenfield, muestran como una cosa muy curiosa, como uno puede hipertrofiar prácticamente igual entre el 30, 40 y el 80% del RM. Es algo que antes se pensaba que solo se podría hipertrofiar a partir del 80%. Ahora sabemos que desde un 30-40% hasta un 80-85% puedes hipertrofiar prácticamente igual, con una consideración, que es que casi agotes el número de repeticiones que tú puedes hacer. Por ejemplo, si yo entreno con un 70% y hago unas 12 repeticiones, pues tendría que hacer 10, 11 o 12. Es decir, hacer un RIR de -2, -1 o 0. Eso es lo que va a producir más hipertrofia. Es decir, pasar de la mitad y acercarme al fallo va a producir más hipertrofia dentro de ese rango de intensidad. Entonces, las condiciones son esas. Son una intensidad adecuada, dependiendo de cada sujeto, y luego un número de repeticiones que equivale a una pérdida de velocidad, que si es para ganar fuerza, no sea más de la mitad y no hacer más de 8. Y si es para hipertrofia, podría ser 10 repeticiones, hasta 10, 8, 10 repeticiones, podría llegar en ese espectro, pero cerca del fallo, es decir, quedándome a -1, a -2 o en el fallo muscular, es lo que produciría más hipertrofia. Lógicamente, este tipo de entrenamiento es mucho más agotador, mucho más estresante, causa mucha más fatiga, pero bueno, para conseguir esa hipertrofia también es muy importante ese estrés metabólico. Bueno, No sé si he respondido, pero... sí, 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 total. Profe Heredia, dos cositas. Uno es una aclaración, de pronto porque lo sentí como que chocó con la pregunta. Las preguntas que le estamos haciendo, obviamente, metodológicamente están mal diseñadas, pero lo hacemos en el sentido digamos, Sí, sí. acercar la pregunta al usuario convencional, ¿sí? Al usuario que me dice, Lo entiendo. yo Lo entiendo. Lo entiendo, lo que pasa es que es un defecto mío. Me causa shock, lo digo. Tengo un problema que no me callo casi nada. Entonces, no, lo entiendo perfectamente, ¿eh? No, no hay problema. No, A faltaría. ver. Y otra cosa adicional, no sé si fue que entendí mal en las lecturas que yo he hecho. Cuando se habla del fallo, que si no estoy mal es lo mismo que hablar de carácter esfuerzo máximo, Sí. se puede hablar no del fallo como esa última repetición que yo no puedo hacer frente a una carga, sino más bien el 60, 70, no sé, creo que es hasta el 70% de la pérdida de velocidad máxima en relación a la primera o segunda repetición. No, no. Cada ejercicio tiene una velocidad del fallo. Es decir, por ejemplo, en la sentadilla, si nosotros hacemos una sentadilla, las tres personas que estamos aquí, la última repetición de la sentadilla, el fallo, será muy parecida a la repetición máxima. Por ejemplo, 0,16, 0,18, más o menos. Cada ejercicio pierde una velocidad, dependiendo de la intensidad a la que empiezas, pues tú puedes llegar a perder un 45, un 50, un 60, un 70. El fallo simplemente es que has hecho una repetición y no puedes con la siguiente. Ese es el fallo muscular. Es decir, una persona falla cuando hace una repetición, intenta hacer la siguiente y no puede completarla y por tanto ha llegado al fallo. El fallo se ha producido. Entonces, eso es el fallo. ¿Cuánta velocidad se pierde hasta el fallo? Depende de la velocidad a la que empieces. Si empiezas con una carga muy alta, la velocidad será muy bajita y perderás poca velocidad. Si empiezas con una carga muy baja, la velocidad será muy alta y perderás mucha velocidad. Entonces, depende de cada ejercicio y de qué intensidad empieces, el porcentaje de velocidad que pierdes es distinto. Entonces, no es exactamente así, pero bueno, sí que es verdad que la última repetición del fallo es muy curioso, pero pasa siempre. Es decir, cuando una persona hace la última velocidad del fallo,
la última repetición, perdón, la velocidad es la misma que si hicieses una RM. La misma, muy bajita, muy pequeña. ¿Y por qué es la misma? Porque no puedes hacer ninguna más. Por eso es la del fallo. La diferencia está en que cuando hago un RM estoy aplicando mucha fuerza. Sin embargo, cuando hago la última del fallo, estoy aplicando poca fuerza, pero la velocidad es la misma. Yo tengo una pregunta ahí. ¿Qué tan bueno es llegar al fallo? Que una Eh, persona, según el objetivo, sí, porque es que de pronto todos ahí, todos se van a empezar a preguntar como, pero ¿debería sí, sí, llegar al sí. fallo? ¿No debería llegar al fallo? ¿Qué tan bueno? Mira, Porque Paola, eso es lo que más dicen, hablan acá. sí, No sí, hay sí, que sí. llegar al fallo, no, vamos más allá del, bueno, esto acá se escucha Vale. muchas cosas. Entonces, como No, dejar no, claro la a ellos, pregunta, la pregunta es perfecta, Paola. ¿qué El hacemos? problema es cómo te respondo siendo honesto. Mira, la palabra bueno es muy relativa, ¿no? Porque si yo te dijese, ¿a ti te parece que el vino es bueno? ¿Tengo que responder eso? Ah, Sí, sí. Para ti el vino es bueno. para mí el vino es bueno. Ahora, debería. Bueno, No. pero es muy Ay, curioso no, me porque hiciste una pregunta muy claro, pecadora. Bueno, no, pero lo que quiero decirte eh, es indudable que el vino tiene alcohol sí, y el alcohol es malo aunque tomes poco, sí, correcto. pero un poco de vino también tiene algún efecto positivo y sobre todo tiene un efecto positivo si te gusta y lo disfrutas y te produce una catarsis y una liberación, ¿vale? Entonces, Sí, si algo que, bueno, tiene algo negativo, pero tiene más cosas positivas, podemos decir que es bueno, pero no es bueno. Entonces, el concepto bueno depende de lo que tú quieres, de lo que tú disfrutas, de lo que te gusta y luego sabiendo que hay cosas que tienes que asumir. Entonces, el concepto de bueno es un concepto complejo porque si tú mides si el fallo es bueno desde el punto de vista del entrenamiento, te diría que no. O sea, para ganar fuerza, nadie puede, y yo vamos, reto a cualquiera que quiera discutir conmigo, me encantaría discutir sobre esto, ¿para qué el fallo es bueno para ganar fuerza? O sea, creo que es nefasto. Es lo peor que se puede hacer es llegar al fallo. Si me hablas de salud, te digo que es incluso peor. ¿Por qué? Tú piensas que cuando llegas al fallo, tu medio interno ha sido muy agredido. O sea, tu sistema inmunitario está adaptativo, el sistema inmunitario adaptativo, me refiero, está siendo agredido. Hay un gran cambio, hay mucho amonio en sangre y tiene que ser eliminado. Eso requiere mucho tiempo de recuperación. Hay cierto daño muscular. Entonces, a nivel de fisiológico, de salud, imagínate que una persona con cáncer, todavía peor. O sea, no es muy positivo. Ahora, si tú eres una persona joven, con todo lo que conlleva ser joven, ¿no? Tú eres una persona maravillosamente joven y qué te gusta o qué le gusta, y yo no quiero ser hipócrita, ¿eh? Yo no tengo ningún tipo de estigma ni... Es decir, ¿qué le gusta a una persona joven? Pues un chico joven, una chica joven quiere estar guapo, quiere tener un buen físico y es lícito que lo quieran tener. Pues lógicamente quieren aumentar su masa muscular y entonces quieren entrenar al fallo. ¿Es bueno para ellos? Yo les diría que lo mejor para ellos sería que mejorasen su fuerza, pero ¿qué es lo que en esos momentos quieren y sienten? Quieren y sienten. Es como cuando me dicen, no, la gente debería hacer ejercicio por salud, no por estética. Oye, vamos a ver, ¿no tiene derecho alguien a querer estar mejor? O sea, porque a mí no me preocupa que la gente quiera hacer ejercicio físico para verse más bonito y para, ¿por qué no? Si me da igual. O sea, si yo lo que quiero es que la gente haga ejercicio. Hay que convencerles de que hay otras formas de hacer ejercicio mejores, ¿no? Entonces, yo a la persona que quiere entrenar al fallo, yo creo que el problema no es que sea bueno o malo, no es lo mejor, pero sí que habría que educarles a decir, mira, pues a lo mejor en lugar de llegar al fallo, pues quédate un poquito más lejos del fallo. Vas a hipertrofiar lo mismo, ¿eh? Os garantizo que se hipertrofia prácticamente igual, entrenando, dejándote 2 repeticiones por hacer, que haciendo las máximas.
Y además, imagínate, ¿no? Tú estás haciendo un press banca, llegas al fallo y cuando llegas al fallo, la última, viene un compañero y los newtons que tú no aplicas, los aplica él. Y tú tienes la ingenuidad, eres tan ingenuo que piensas que esa fuerza que te ha prestado otro, la vas a ganar tú. Eso no ocurre nunca. ¿Me explico? Entonces, hay que cambiar esas cosas. Pero yo cuando una persona dice, quiero entrar al fallo porque es un chico joven, una chica joven que quiere, bien, perfecto, es lo que quieres, no te vas a morir por eso, ni va a tener un problema, pero me gustaría pensar que podemos educarles a que tuviesen un entrenamiento más sano. Eh, yo creo que con el tiempo, cuando uno es joven, yo siempre digo a los alumnos que cuando uno tiene 20, 25 años, quiere ponerse una camiseta una talla más pequeña y marcar bíceps y pectoral y tener un abdomen maravilloso. Y cuando tienes mi edad, lo único que quieres es que no te duela nada, poder quitarte la camiseta en la playa y no sentir vergüenza y ser feliz y pagar la hipoteca, pagar todo lo que tengas y todo. Entonces te cambia la perspectiva con la vida. Con la vida te van cambiando las cosas y ahí es cuando entiendes que a lo mejor tienes menos tiempo para entrenar. Entonces ya entrenas para otros objetivos, para ser más funcional, para poder sentir que te puedes mover bien. Por ejemplo, yo siempre digo lo mismo a los jóvenes, ¿no? Yo, em, yo tengo, yo tengo un problema. Yo estoy cumpliendo años y cumplir años significa que pierdo masa muscular, pero sobre todo pierdo fibras rápidas. Yo no puedo ir al gimnasio y entrenar lento. Yo tengo que intentar mantener mis fibras rápidas para ser una persona bueno, que me pueda desenvolver. Entonces, claro, eh, yo hago entrenamientos cortos, con intensidad, pero no puedo hacer entrenamientos de 2 horas, como hay gente que hace en el gimnasio, ¿no? El otro día en el gimnasio, en el press, yo estaba moviendo 80 kilos y llegó un chico muy joven, de mi estatura, pero con mucha masa muscular, y me dice, ¿cuánto te queda? Digo, 2 series. Y me dice, pues turnamos. Digo, bueno, es que vamos a tener que cambiar el peso porque tú levantas más peso que yo, seguro. Dice, no, pero con esto caliento. Joder, vamos a ver. Si tienes 20 años y calientas con 80 kilos eh, y luego entrenas y vas a entrenar con 130, cuando tengas mi edad, ¿con cuánto tienes que entrenar? ¿Me explico? Es decir, Claro que sí. ¿qué vas a levantar? ¿Un autobús? O sea, no, lo que va a ocurrir antes es que tu cuerpo te va a decir, mira, no, hasta aquí, porque la capacidad de adaptación no es infinita. Uno no puede pensar que uno va a ir levantando kilos, kilos, kilos toda la vida. Entonces yo creo que hay que educar a las personas a entender que hay que ir poco a poco y que los mejores resultados se consiguen con la dosis adecuada de ejercicio, ¿no? De estímulo. Y el fallo es un grado de estrés muy elevado que no se puede mantener mucho tiempo. Y tiene efectos perniciosos, negativos para la salud, que en algún momento lo puedes hacer, pero que si insistes todo el rato en eso, te va a llevar al fracaso cuando no te lleve a una lesión, cuando no te lleve a otro tipo de problemas. Entonces, hay que educar. Yo no soy partidario casi nunca de decir que esto es malo y que ni siquiera que es bueno, porque lo que es malo y bueno es complicado, es muy complicado, pero sí creo que tiene más efectos negativos que positivos. Pero la gente quiere eso. Sí, pero profe, créeme que con esta respuesta sacaste de dudas a muchas personas. Muchos de los que van a leer esto lo van a ver, lo van a escuchar, van a salir de muchas dudas porque acá hay mucha controversia con él. No, no, y hay una cosa complementando lo de la profe Pau, y eso, miren que muchas veces la información no es la información per se, sino como a veces las personas y a veces hasta los profesionales interpretan esa información. Lo digo por ejemplo, la propuesta que se había publicado desde Schofield del estrés metabólico. Y obviamente él aclaraba, bueno, él decía, o por lo menos lo que yo entendí en la lectura, es que sí, obviamente había uno de los componentes que se llama el estrés metabólico, y bueno, demás. La gente realmente lo entendió como, bueno, si yo requiero hipertrofia, entonces significa que debo buscar el estrés metabólico. Sí, Entonces, ahora voy a empezar a buscar ejercicios que aumenten el estrés metabólico, series que me aumenten el estrés metabólico, o sea, todo lo que
genere estrés metabólico, eso lo voy a buscar porque voy a generar más hipertrofia. Y no es así. Y es que ahora lo Claro. buscan como un método, si es que ya es como el método de estrés metabólico y uno, ¿eso de dónde salió? ¿Cuál método? Sí, Es, sí, Tiene así. concepto. Bueno, sigamos adelante ya para finalizar. Doctor Heredia, de una vez lo aprovecho para esta preguntita. ¿Por medio de qué procedimiento se puede determinar el carácter del esfuerzo y si esto tiene alguna relación con el RIR, que hoy está muy, muy en boga en redes sociales? Claro, cuando uno no puede medir con velocidad y con encoders, dispositivos que midan la velocidad, el RIR es perdón, el carácter de esfuerzo es muy útil. ¿Qué es el carácter de esfuerzo? El carácter de esfuerzo simplemente es cuántas repeticiones tú haces y cuántas podrías hacer. Vamos a poner un ejemplo. Yo cojo un peso y yo le digo a un alumno mío, nosotros hacemos prácticas con esto, ¿no? Eh, ¿Cuántas repeticiones? Haz 5 repeticiones, 4. Y dime cuántas crees que podrías hacer. Y el sujeto te dice, pues yo creo que unas 12. Las primeras veces mis alumnos fallan muchísimo. ¿Por qué? Porque les digo, vamos a hacer el número de repeticiones máximas que tú haces. Nosotros vamos a publicar un artículo ahora sobre esto, en el entrenamiento de circuitos hemos hecho un estudio con esto, ¿no? Y el alumno falla mucho al principio. Pero cuando el alumno empieza a coger experiencia, ya de repente ajusta muy bien. De repente ya dice, pues mira, podría hacer 4 más, 5 más. Podría hacer... Y la verdad, os garantizo que ajusta mucho. Es decir, tú al sujeto... Por lo tanto, el carácter de esfuerzo es algo que tiene que enseñarse, que tiene que educarse, que no se aprende en un día. Y hay que hacerlo poco a poco. Entonces yo cogería a Paola y le diría, venga, este ejercicio, hazme unas cuantas repeticiones, 5, 6. ¿Cuántas crees que podrías hacer en total? 12. Vale, vamos a intentarlo. Y empezaría a hacer repeticiones y cuando llegue a 10 o 12, veríamos si estamos efectivamente muy cerca del fallo o si estamos muy lejos todavía o seguiría haciendo repeticiones, a ver, y le paramos cuando le queden 2 o 3 para acabar. Y resulta que descubrimos que Paola decía que podía hacer 12, pero ha podido hacer 20. Entonces, ella ya empieza a entender que ese peso, a veces las personas se subestiman con respecto a la carga, y hay otras que se sobreestiman, hay otras que dicen, no, yo puedo hacer 20 y luego pueden hacer 14. Entonces, ese proceso es un proceso que además es muy enriquecedor porque es de autoconocimiento. Entonces, enseñar a la persona a que perciba cuántas repeticiones puede hacer con un peso es fundamental. Esa es la intensidad. Si, por ejemplo, Paola hiciese una sentadilla con un peso con el que pudiese hacer unas 12, eso significaría que para ella eso sería como un 70%. Y ya ella sabría que ese es un 70%. Incluso cuando ella gane fuerza, ella me diría, Juanra, con este peso yo noto que podría hacer alguna repetición más de la que hacía. O voy más rápido. Significa que ha mejorado. O sea que el carácter de esfuerzo nos permite también eh, saber cómo evoluciona el deportista. El número de repeticiones que haría, si Paola puede hacer 12 con el 60%, o sea, con el 70% de la sentadilla, yo le diría, pues vale, no hagas más de 5 o de 6. Si sería un entrenamiento para que mejore la fuerza Paola. ¿Qué hago yo en clase, por ejemplo, mucho? Yo utilizo el encoder y entonces yo voy utilizando el encoder para que el entrenador vea a qué velocidad se mueve la barra. Si la persona nos dice, puedo hacer 12, y tú como entrenador estás viendo a qué velocidad se mueve esa barra, cuando tú te quiten el encoder, tu ojo ya sabe si la barra está moviendo a esa velocidad o no. Es decir, para mí es muy importante que hay que entrenar, hay que educar al deportista para que sepa manejar el carácter de esfuerzo y el entrenador tiene que educarse también, formarse para que tú sepas cuando una barra se está moviendo a una velocidad y cuando hay que pararla. Por ejemplo, mis alumnos son capaces de ver una barra y decir, mira, esa barra está moviendo a 0,75 en una sentadilla. Y falla muy poquito, 2 centésimas, 3, porque lo hemos estado viendo todo el rato en clase. Y no tienen encoder. Su propio ojo ve la barra y dice, hoy está más lenta, hoy va más rápida,
hoy va a hacer 80. Y les digo, párame la barra cuando pierdas un 30% de velocidad, cuando creas que has perdido un 30% de velocidad. La paran y fallan muy poquito, a lo mejor una repetición, o dos, arriba o abajo. Es decir, para mí lo que falta en las universidades, en los cursos, es entrenar a los entrenadores para que eduquen a los deportistas en cómo manejar el carácter de esfuerzo. Porque es una herramienta espectacular. O sea, espectacular. No hace falta estar todo el día con el encoder ni utilizar el encoder. Si lo tenemos perfecto, es lo ideal. Pero el carácter de esfuerzo bien enseñado, bien aprendido, simultáneamente con el encoder, os garantizo, en esta universidad llevo 6 años y por tanto son 6 cursos de 6 promociones de alumnos que salen formados y ellos saben perfectamente pues si la barra va a una velocidad, a otra, si hay que parar, lo saben hacer perfectamente porque hay que educar. Es como la medicina siempre se dice que no hay enfermedades sino enfermos, es decir, la enfermedad está en el papel y el enfermo es lo que tú tienes delante. Entonces, en la medicina hay una parte de la medicina que es el ojo clínico. Ser médico no es solo leer lo que pone en el Vademecum o lo que pone en el tratado, sino también tener el ojo clínico de saber orientar y preguntar y ver la respuesta y cómo se manifiesta y cómo se expresa y cómo se toca o cómo dice. El entrenamiento es exactamente igual. El entrenador tiene que aprender a observar si la barra baja mucha velocidad, si no baja, si es capaz si hoy la ha movido más rápido que ayer, etcétera. Y al deportista hay que implicarle en el proceso. Hay que implicarle. Yo tengo un deportista que además ha estudiado conmigo y que, como digo, ha sido medalla olímpica y él sabe perfectamente colocarse la barra, saber si la velocidad está subiendo, si está bajando, si esa velocidad es adecuada, si tiene que hacer 2 repeticiones menos o una, pero es un proceso educativo, es un proceso de formación y para eso hay que trabajar mucho, pero os garantizo que el entrenamiento cuando se da este salto, cuando se hace así, es otro mundo totalmente distinto. Totalmente. O sea, yo he dado clases de todo tipo, desde aeróbica hasta body pump. Yo he hecho de todo. En el mundo del fitness he hecho de todo. Mira, voy a Eh, dictar una clase con el profe Heredia. todavía sería capaz de defenderme. O Yo sea, no lo dudo, yo no lo no, no, dudo. en serio, Estoy en más serio. que segura que sí. Hasta la última clase la di, hará 4 años. 3 o 4 años di la última clase. Ya me retiré. Lo hice aquí en la universidad, además, con mis alumnos. Si esto lo oyen mis alumnos, eh, te lo dirían que es así. Eh, y, y he hecho de todo. Y os garantizo que cuando uno da este paso en el entrenamiento de conocer todo esto, el entrenamiento cambia una barbaridad. En el libro, mirad, me vais a permitir una cosa, es un poco, pero lo hago. Creo que puede ser. Tengo aquí delante el prólogo de Fran Garrigós, que es este deportista que hay aquí, que es el que ganó la medalla en Atlanta. Sí. Y él escribió una cosa que eh, dice, tras unos meses pensándolo, decidí darle un cambio a mi preparación física. Me reuní con Juanra y le propuse que fuese mi preparador físico. A lo que Juanra no dudó y con ilusión y tal, pues se volcó para ayudarme. Y pone, lo escribió él, yo no le he dicho nada, pero no creáis que fue fácil. Al principio tuve dudas. Su manera de entrenar era muy distinta. Redujo el volumen, bajó las cargas absolutas, le daba importancia a la velocidad de ejecución. Y yo lo único que sentía era que entrenaba menos. Eso no es exactamente así, pero él sentía que entrenaba menos, que se fatigaba menos. Tardé poco en darme cuenta de que cada vez me encontraba mejor. Era más rápido, más fuerte y resistente, pero sin acabar cada entrenamiento muerto. Esto lo dice un deportista que ha sido campeón del mundo, 3 veces campeón de Europa y bronce en los Juegos Olímpicos, donde además hemos tenido la suerte de que prácticamente no haya ninguna lesión en estos 6 años. Y es porque es ese salto que hay que dar cualitativo, ese cambio de paradigma que hablabas tú antes en el entrenamiento. Pasar ya del no pain no gain, de sufrir. Entrenar obviamente tiene que fatigar, porque tiene que haber fatiga, pero no se trata de acabar cada entrenamiento exhausto y si no, no entrenado. Y hay que educar a la población, porque hemos llevado a la población a creer que para entrenar hay que sufrir.
y que para entrenar hay que pasarlo mal. Y no, uno puede entrenar, lógicamente tiene que tener cierto grado de fatiga, porque si no, no vamos a conseguir cambios, pero la fatiga no tiene que ser esa que te hace sufrir tanto, ¿no? Que te lleva a meterte en un terreno que es complicado, porque no lo puedes sostener toda la vida. El ejercicio debería ser capaz de sostener toda la vida y que con el paso del tiempo tú estuvieses mejor. Yo tengo una edad ya y a veces, hace poco, no voy a hablar de mí, hablo de Felipe. Tengo un compañero que es Felipe Isidro, que llevamos juntos más de 30 años. Hemos estado muchas veces en Colombia juntos y cumplió años ayer, cumplió 59 años. Es mayor que yo, es un poco mayor que yo. Y siempre pone una foto sin camiseta cada año, ¿no? Y yo no, a mí me da más reparo. Yo tengo muy pocas fotos sin camiseta, pero os puedo garantizar que Felipe está mejor con 59 años que con 40 y que con 35. Y es porque es capaz de haber dado ese giro al entrenamiento. Y es así, y lo observo en muchos deportistas, lo observo en muchos pacientes, lo observo en muchas personas, y lo vivo yo. O sea, yo lo he vivido en mí. Yo, que he corrido, me encanta correr y corro horas. Yo ahora ya no corro más de 20 minutos. Y corro prácticamente todos los días. Y hago pesas y no hago la mitad de las pesas que hacía antes. Y es un salto muy importante en el entrenamiento donde aprovecha más el tiempo, disfruta más el entrenamiento, ves más efectos, más resultados. Tengo una doctoranda, Noelia, que hacía CrossFit y le he empezado a dirigir la tesis doctoral y ha empezado a cambiar su entrenamiento y ha bajado peso, está más fuerte, más rápida. Eh, es decir, eh, quizás el modelo que hemos utilizado siempre durante todos los años ha sido el modelo del agotamiento, de la fatiga y del modelo muchas veces bodybuilding, y que deberíamos dar un cambio al entrenamiento. Entrenamientos de más calidad, con más individualización, pues es importante. Y el carácter de esfuerzo es una variable que hay que manejar muy bien. El RIR es absurdo, porque el RIR no es nada más que la resta de las repeticiones que haces respecto a la que puedes hacer. Entonces, si yo ahora digo, si yo digo, he hecho 8 sobre 12, todos sabemos lo que hemos hecho. 8 sobre 12. Pero si digo, he hecho un RIR de -4, yo no sé lo que he hecho. Porque yo puedo haber hecho 8 sobre 12 o puedo haber hecho 2 sobre 6 o puedo haber hecho 6 sobre 10. No lo sé. Entonces, hablar del RIR no tiene ningún sentido, porque el RIR no significa nada. El RIR simplemente es otra cosa que se han inventado ahora para intentar dar un nombre distinto a carácter de esfuerzo, porque aquí todo el mundo quiere tener un ego y llamar a las cosas, bautizar a las cosas, ¿no? Pero el RIR es absurdo, es una aberración en su expresión más básica, porque no aporta nada. Y creo que eso nos pasa a la profe Pau y a mí, por lo menos, que nos dedicamos al área del entrenamiento personal. La profe Pau no me deja mentir. Cuando nosotros tomamos un usuario nuevo, empezamos con el proceso evaluativo, la planificación, todo este proceso, y preguntamos al usuario 3 días, una semana después, bueno, ¿cómo te sientes con el entrenamiento? ¿Cómo te sientes conmigo? Ese usuario casi siempre nos va a decir, sí, profe, muy bueno usted, se nota que conoce mucho, se nota que usted es muy bueno, pero su entrenamiento es como muy suave, su entrenamiento no exige tanto. Es que yo tenía antes un entrenador personal que me exigía muchísimo y salía súper desbaratado, salía, mejor dicho, arrastrándome y con usted no. Entonces, profe, no sé qué tan bueno sea usted. Y eso es bastante complejo para nosotros, porque no solo entrenamos, sino intentamos reeducar, hacer andragogía con esa persona. Sí, el cerebro humano es muy complejo en ese aspecto y hemos educado mal, indudablemente hemos educado mal. Pero yo siempre digo a los alumnos esta cuestión. Cuando uno entrena la fuerza, la fatiga no es el objetivo. Es decir, para entrenar la fuerza, la fatiga tiene que ser la mínima, porque así se mejora más la fuerza. Si tú quieres que la persona tenga cierto grado de fatiga, utiliza la parte del entrenamiento donde vas a trabajar la parte más cardiorrespiratoria. Entonces, a veces el pequeño truco de decir, mira, te hago el entrenamiento de fuerza y a continuación
te meto un trabajo cardiorrespiratorio donde vas a acabar con la sensación de que has entrenado con cierta fatiga. Pues a lo mejor puede ser útil, porque efectivamente tenéis razón. Muchas veces si tú haces un entrenamiento, bueno, adecuado, pero que no ha cansado mucho, como hemos creado una educación, y este es un error nuestro que tenemos que asumir, de que hay que acabar cada entrenamiento muerto, porque si no, no es adecuado, pues mal. Entonces yo siempre digo a los alumnos, jugar con esa cuestión. Es decir, jugar con el final de la clase donde metáis en la segunda parte de la clase, parte principal, donde metáis un trabajo cardiorrespiratorio, pues por ejemplo, cerca del segundo umbral, a nivel del segundo umbral, donde obligues, por ejemplo, a que tengas que eliminar mucho dióxido de carbono y a ventilar, y el sujeto termine no con una acidosis muy elevada, pero sí con una pequeña elevación de lactato, y el sujeto tenga la sensación de que, bueno, me he fatigado, ¿no? He acabado fatigado. Sí, pero no ha sido lo más importante de la sesión. Y el trabajo de fuerza, lo que no podemos hacer es fatigar con el trabajo de fuerza, porque entonces eso es un riesgo, es demasiado riesgo y trae muy poco beneficio. Ahora, que yo te meta en un trabajo combinado de fuerza y resistencia, después de la fuerza, un trabajo de resistencia que cree un mínimo de fatiga, para que tú también tengas esa sensación, pues a veces tenemos que jugar también a eso. No podemos hacer otra cosa. Bueno, doctor Heredia, no sé si usted me permite las últimas dos preguntas. Sí, sí. Han pasado los Listo. conserjes por aquí, han pasado los conserjes, pero Ya lo están mirando, ¿ya se va? Ah, ¿a qué hora? no, Listo. esta pregunta es importante, ¿eh? Profe Pau. Sí, sí, dime. Con entrecortado. Bueno, siguiente pregunta. El profe Heredia, yo creo que dirá, nunca me habían hecho esas preguntas tan locas o tan No, son confusas. muy buenas, pero cada pregunta es para extenderse mucho, porque esta pregunta es importante. Bueno, ¿la leo? ¿Sí? ¿Va? Listo. Sí, claro. ¿Qué tan lógico es programar el entrenamiento de la fuerza en la mujer basándome principalmente en su ciclo hormonal? Mira, para que te hagas una idea, explicar esto este fin de semana me ha llevado una hora entera, solo esto. Porque, vamos a ver, ¿yo puedo compartir pantalla? Claro Creo que que sí, sí. ¿no? Sí, profe, claro que sí. Claro que sí. Deme un Vale, segundo. pues mira, como ya que estamos, voy a aprovechar, además tengo abierta la presentación de, aquí está, de mujer, y Listo, ahí ya habilité para que pueda compartir. vale, gracias. Voy a compartir aquí y voy a compartir esto. Bien, creo que veréis la presentación. Sí, se ve. Sí se ve. Vale. Bueno, aquí, el ciclo menstrual. Bueno, no voy a hablar del ciclo menstrual, lógicamente, porque habría que explicar todo lo que conlleva el ciclo menstrual, que son muchas cosas, son muchísimas cosas. Pero me gusta mucho este artículo. Este artículo precisamente es de 2023 del grupo de Philips, que es espectacular, donde dice una cosa muy llamativa, que es, fíjate que dice, en 1926 el destacado ginecólogo Ludwig Frankel afirmó que la única regularidad del ciclo menstrual es que es irregularidad, es irregular. Es decir, los ciclos menstruales son muy irregulares, ¿eh? Y dice, es lamentable que casi 100 años después se suponga que las mujeres tienen ciclos repetidos de 28 días. Por lo tanto, generalizar ciertos estudios en base a ciclos menstruales que son muy regulares es dificultoso. El primer gran problema para hablar de ciclo menstrual es la limitación. ¿Por qué? La limitación con los métodos en los cuales medimos el ciclo menstrual. El ciclo menstrual de la mujer se puede medir, por ejemplo, por cambios de temperatura. Pero claro, el cambio de temperatura eh, realmente no es muy válido y fiable. ¿Por qué? Porque algunas mujeres pueden tener ovulación sin cambios en la temperatura corporal basal. Por tanto, la temperatura no sería un método que nos permitiese conocer exactamente en qué fase del ciclo estás. La medición directa de hormonas también no lo permitiría, pero habría que sacar sangre
y además hay cierta variabilidad inter e intrasujeto. Las menstruaciones, ¿no? Por ejemplo. Eso también es curioso. ¿Por qué? Porque la menstruación regular, cuando tú menstruas, se piensa que se ha producido ovulación, pero las mujeres podrían tener ciclos anovulatorios, pero mantener menstruaciones regulares. Es decir, ciclos donde no ovulan, pero menstruan. Por lo tanto, decir no ha menstruado o ha ovulado, eso no siempre es cierto. Bueno, todo esto, para no extenderme, hace que haya una gran dificultad para poder medir los ciclos menstruales. Cuando se analiza lo que ocurre con los estudios, estos son los estudios que dicen lo que puede pasar en el rendimiento físico, vemos que los estudios son pocos y de baja calidad. Es decir, no hay muchos estudios y son de muy baja calidad, no voy a hablar de todos ellos, estos son algunos con muchas limitaciones. Y por tanto, este fantástico artículo, que es muy reciente, concluye que 3 de las 5 revisiones que concluyen que el ciclo menstrual no afecta al rendimiento de fuerza. Es decir, hay 3 de las 5 revisiones que dicen que no afecta. En todos los casos, los estudios son de baja calidad, con metodología deficiente y tamaños de muestra pequeños. Y el 63% de los estudios no ha encontrado diferencias significativas en los resultados en fuerza según la fase del ciclo menstrual. Por tanto, claro, si vemos el resto de evidencias que hay, nos lleva a esta conclusión. Y este dibujo me parece espectacular, donde ven, por ejemplo, cómo varía la hormona luteinizante en negro, ¿vale? Tenemos las expectativas, cuándo debería producirse el incremento de hormona luteinizante. Y en colores tenemos lo que pasa realmente en las mujeres que se han medido. Veis que hay mucha variabilidad. La hormona luteinizante aparece, se incrementa en momentos distintos y de manera distinta. ¿Eso qué quiere decir? Que fíjate lo que dice este estudio, dice, el apoyo de las recomendaciones del entrenamiento de fuerza basado en la fase del ciclo menstrual proviene de evidencia preliminar de 2 estudios, únicamente de 2, donde dice que las mujeres podrían ganar fuerza y tamaño muscular de manera eficiente entrenando durante la fase folicular o primera mitad del ciclo menstrual, en comparación con la fase lutea. Sin embargo, hay muchas deficiencias metodológicas y no hay evidencia que sugiera una diferencia basada en la fase del ciclo menstrual respecto al entrenamiento de la fuerza. Y yo estoy completamente de acuerdo. Creo que ahora mismo no tenemos información como para decir, tú tienes que entrenar en función de tu ciclo. Ahora, sí tenemos una cosa muy clara, que el ciclo afecta a la mujer y por tanto lo que tenemos que hacer es un entrenamiento individual. ¿Qué quiere decir eso? Que en función de la mujer que tengo delante y de cómo a ella le afecta el ciclo, yo debería ajustarle la carga. Pero ajustar la carga absoluta, no la carga relativa. La carga relativa se puede mantener. Es decir, si yo a Paola le digo, vas a entrenar hoy a un 60%, viene y está en una fase folicular temprana y mueve la carga de 50 kilos, entrena con 50 kilos. Y si llega a la fase lútea y le digo, vas a entrenar al 60%, viene y resulta que no la mueve a 1 metro, sino que la mueve a 0,92, porque ese día rinde peor, le bajo la carga absoluta, pero entrena al 60%. Eso es individualizar. Por lo tanto, la mujer no necesita entrenar según el ciclo menstrual. Necesita entrenar con un entrenador que sepa entrenar. Es decir, y eso es suficiente. No es necesario, porque si no, lo que haríamos sería que la mujer a lo largo de un mes entrenase una semana muy suavito, otra semana más fuerte. Luego otra vez bajamos la carga. Y otra vez, o sea, ondularíamos la carga tanto que prácticamente solamente entrenaría 2 semanas. Y eso no se lo puede permitir una mujer. Una mujer tiene que entrenar, esté en la fase del ciclo que esté. Y lo que hay que hacer es ajustar la carga absoluta para que entrene con la carga absoluta que ese día le permita obtener ventajas, beneficios y obtener adaptaciones. No sé si me he explicado. Perfecto. Totalmente, totalmente. Sí, ya lo había Esto escuchado. es muy largo, porque hay muchísimas cosas. Fíjate que este estudio, por ejemplo, que es de 2024, donde han analizado el proteoma humano, es un estudio espectacular, muestran cómo hay muy pocas diferencias encontradas en el proteoma de músculo cuando responde al entrenamiento entre hombres y mujeres. Es decir, que realmente pretender crear esa diferencia, sí hay diferencias,
Pero esas diferencias tampoco son significativas desde el punto de vista de que oscilen tanto las cargas. Entonces, esto da para hablar mucho porque se ha creado un verdadero marketing, un verdadero producto en torno a la mujer. Y la mujer necesita lo mismo que el hombre, que es un entrenador que sepa y que individualice el entrenamiento. Nada más. Sí, sí, porque eso también nos conlleva a otra situación que hablaba el profesor Heredia, y era esos cursos que muchas veces se imparten donde le dicen, bueno, aprenda a programar para mujer en embarazo. Bueno, no, perdón, en sí, ciclo menstrual. Aprenda a programar según el sexo y la edad, no sé qué. Bueno, o sea, empiezan a sacar como a dividir tanto el entrenamiento que a la final la persona que intenta acceder a esa información queda totalmente confundida y cree que realmente tiene que dependizar mucho el entrenamiento basado en eso. Sí, sí, totalmente. Mira, de todo lo que ocurre a una mujer durante su vida, que es esto, eh, es posible que quizás, esta fase, que es el embarazo, sea una fase muy específica. Sí, donde sí ahí necesita un entrenamiento mucho más específico. Eh, parte del posparto, pero el resto de fases, lo único que hacer es adecuar las cargas, ¿no? Incluso la menopausia, bueno, pues evidentemente estamos hablando de personas que tienen unos cambios hormonales en la composición corporal y también, lógicamente, pueden tenerlos en la densidad mineral ósea, pero no hay un cuerpo de, no, vamos a hacer un entrenamiento para la mujer, ¿no? Y la mujer lo único que necesita es más, es un gran problema decirle que la mujer tiene que entrenar distinto, porque lo que hace la mujer es entrenar normalmente con menos intensidad de que podría entrenar. Entonces, y la mujer necesita entrenar con intensidad, porque ¿cómo gana hueso la mujer? La mujer, aquí tenemos estudios donde muestran cómo, por ejemplo, para ganar hueso, eh, no hablo para ganar fuerza y masa muscular, pero para ganar hueso, aquí tenemos 14 actividades que van desde la aducción de cadera hasta el salto, distintos tipos de salto. No todos los ejercicios te hacen ganar hueso, ¿veis? No todos te hacen ganar hueso. Entonces, eh, hay que intentar saber que la mujer tiene que entrenar intensidades que le permitan ganar hueso, ganar fuerza, sobre todo cuando la mujer está en un proceso de crecimiento de hueso, es decir, mujeres de 20, 21, 22, 23, 24 años, niñas, las niñas, o sea, lo que no es posible es que hace unos años esto fuese común y ahora eso no es lo común es esto. Y esto da lugar a todo esto. Entonces, la niña tiene que saltar, la mujer tiene que empujar con fuerza, tiene que tirar con fuerza, tiene que saltar, tiene que... Y es un problema que hagamos pensar que la mujer, porque no, es que ahora estás en esta fase del ciclo, nada, un poquito de caminar suave en la cinta y una gomita. No, no, la mujer tiene que entrenar. Listo, profe. Ok, listo. Profe, ¿puede dejar de compartir? Sí, perdón. Heredia. No queremos abusar, ya abusamos, pero bueno. No, no hay problema. Lo único que me van a echar de la universidad, pero bueno, van a cerrar. Nosotros acá te contratamos. No, hombre, me iría encantado, ya te digo. Debes Profe, venir. Listo. Última pregunta. ¿La digo yo? sí, 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 por favor. Ok. Listo. ¿Es recomendado en el adulto mayor proponer un programa de entrenamiento de la fuerza basado en el aumento de la masa muscular debido a su estado sarcopénico? La respuesta es fácil. No, no porque la sarcopenia no es la pérdida de masa muscular. La sarcopenia, desde el posicionamiento de 2019, es la pérdida de fuerza. Para que se entienda la enfermedad de la sarcopenia, cuando un órgano está enfermo, en medicina se dice que tiene una insuficiencia. Por ejemplo, si se habla del hígado, se llama insuficiencia hepática. Si se habla del corazón, insuficiencia cardíaca. Si se habla de, no sé, cualquier órgano que funcione mal, que no funcione bien, se llama que tiene una insuficiencia. La sarcopenia hoy en medicina se llama insuficiencia muscular. No es que tengamos poca masa muscular, sino que tenemos poca fuerza.
Cuando tenemos ya poca masa muscular significa que hemos perdido mucha fuerza, que estamos muy mal. Y eso nos lleva a largo plazo a otra enfermedad que es la caquexia, que todavía es más grave. Entonces, el adulto lo que tiene es una pérdida de fuerza. Y cuando va perdiendo fuerza con el paso del tiempo, pierde masa muscular. Si yo entreno para hipertrofia, no voy a aumentar tanto la fuerza. Si la masa muscular no soluciona el problema del adulto mayor. ¿Por qué? Porque si no, estarían dando esteroides anabolizantes a todas las personas que van a los centros de salud. No, es el aumento de fuerza. Por tanto, claro, y encima, para ganar masa muscular, ¿qué tengo que hacer? Llegar cerca del fallo. Entonces tenemos a todos los abuelos haciendo 15 RMs o 12 RMs y agotándose. No, 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 no. La persona mayor, de hecho, os pongo un vídeo que lo ilustro, siempre lo pongo en las clases, lo ilustra muy bien. Es decir, si yo cojo eh, este vídeo, bueno, os comparto un momento otra vez y lo veis. Si yo cojo, esto es, este vídeo, y si yo cojo a esta señora que se sienta, vaya, que se siente y se levanta de una silla solo una vez, es decir, solo puede sentarse y levantarse de la silla una vez. Mirad, solo una vez. No puede levantarse más. Se sienta y cuando se levanta la segunda, no puede. No puede. Bien, yo no le puedo hacer un programa de hipertrofia a esa señora. Le hago un trabajo de fuerza donde hace 6 repeticiones con una carga que puede hacer 30, pero a la máxima velocidad. ¿Ves? Hace una, dos, esa es la máxima velocidad. 3, 4, 5 y 6. Y lo mismo con la otra pierna. Esa es la máxima velocidad que tiene para hacer este ejercicio. Y no hace más que eso. Solo hace 2 ejercicios, este y otro. Con esas 6 repeticiones sobre 30, ella es capaz de hacer esto en 6 semanas. Es decir, ya no ha hipertrofiado. Me da igual lo que hipertrofie o no hipertrofie. Me da igual, no, no importa. Y si sigo haciendo esto, en 9 semanas, 10 semanas, es capaz de, fíjate, velocidad a la velocidad que se levante, con qué facilidad. Y si lo sigo haciendo, todavía mucho más rápido y aplicando más fuerza. Entonces, ¿cuánta masa muscular ha ganado? No lo sé. Pero yo no he tenido que entrenarla haciendo 12 RMs ni 10 RMs. Con un esfuerzo muy pequeñito, bien controlado y a la máxima velocidad, consigue esto. Para mí esa es la clave en la sarcopenia y es lo que estamos viendo y es lo que estamos investigando. Estamos haciendo muchas investigaciones sobre esto, entonces creo que esa es la clave, no es entrenar para hipertrofia, es un error que ya el propio grupo de sarcopenia ha reconocido que es un error. Qué lindo eso. Ese Me es enamoré. el lado romántico del entrenamiento. Esa parte es mucho más bonita, es mucho más enriquecedora para uno que, Gratificante para uno. y que de pronto el chico que dice, uy, profe, gané 2 centímetros más de bíceps y 1 centímetro más de muslo. Y yo, bueno, chévere, lo felicito, pero Sí, yo y nos quiero necesitan, ¿eh? Nos necesitan mucho, estas personas nos necesitan. Sí, no, me parece hermoso. Y con respecto, ya que tocamos ese tema, profe Heredia, lo aprovecho, eso también muchas veces se traslada al obeso. Es muy común escuchar que es mejor aumentar la masa muscular en el obeso porque pues la masa muscular genera mayor gasto calórico y pues ellos van a bajar más rápidamente de peso con eso. Eso no tiene sentido. No, no tiene sentido. Además, el gasto calórico en reposo que da 1 kilo de masa muscular es muy pequeño, puede ser 12 o 13 kilocalorías. No, no tiene mucho sentido, pero se sigue alargando y se sigue intentando dar estos mensajes que no llevan a nada y que además nos han llevado al fracaso. O sea, hacer ese planteamiento no nos ha llevado a nada. A nada. No, 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 no hemos bajado las cifras de obesidad, no hemos hecho nada. O sea, no, yo creo que hay que cambiar mucho. eh, y además los hechos sí nos están apoyando. Los datos de las investigaciones nos están apoyando en esto. Bueno, profe Pablo, no sé si tengas algo adicional que sumarle al profe Heredia ya para despedirnos y
y No, darle pues fin yo a lo esto. tendría aquí 24 horas para seguir preguntándole, pero pues ya hemos abusado mucho. Nada, abusad Em, lo que queráis de mí y yo bueno, encantado. conste que me está dando permiso. Después usted no me Siempre. puede decir que no. No, no. No, profe, muy, muy, muy agradecida. En verdad que esa información que nos acabas de aportar es muy valiosa para nosotros. Sé que todas aquellas personas, tanto entrenadores como personas del común que a veces se desinforman por medios de otras redes y que quieren desaprender y aprender una información verdadera. Bueno, no hay nada verdadero, pero una información un poco más verídica que aquellos que desinforman. Entonces van a estar también muy agradecidos con ello. Entonces espero te volvamos a tener pronto en otro capítulo porque pues tenemos todavía muchas preguntas más. Mil, mil, mil gracias. Y nada, no sé el profe Adrián No. qué más quiera aportar. A vosotros y os doy las gracias por la enhorabuena por el trabajo que hacéis, os doy las gracias. Y por supuesto que sí, yo encantado de estar aquí siempre que queráis y os invito aquí a que vengáis cuando queráis y yo espero también algún día pronto ir por allá otra vez de nuevo y veros personalmente. Claro que Bien. sí. Lo estoy Profe Heredia, no esperando. sé si quiera dejar de pronto redes sociales o algo para que lo visiten. Soy muy malo en las redes y bueno, no, yo tengo un Instagram ahí que a veces hago cosas, pero poco más. No soy muy de redes. Lo que sí me comprometo es a intentar enviaros, a Paola le he prometido un ejemplar, lo que pasa es que me gustaría daroslo en persona, pero os voy a enviar un ejemplar del libro. Muchas gracias. Y la profe Pau me lo Ansiosa. presta, ¿no? Ansiosa esperando ese ejemplar. Pues estamos en Ya, contacto el y a ver si mejor de mis consigo, regalos, sí. estamos en contacto y a ver si consigo que me hagan llegar. El único que tengo es uno que me han firmado los compañeros, los coautores me los han firmado aquí Qué y es el único lindo. que tengo. No tengo otro, pero cuando me lleguen ahora, yo encantado os hago llegar un ejemplo. Muchas gracias. Profe, ojalá Bueno, yo también, gracias por todo. listo, ojalá yo también lo pueda comprar pronto y pues bueno, gracias, profe Heredia, muy amable y pues que pase un buen día. Igualmente, buenas noches. Hasta luego. Listo, chao. Chao.